Hola, bienvenidos a un capítulo más de Palabras. Yo soy Andrea Rosales. Yo soy Eder Armendariz. Y el día de hoy vamos a hablar de el pecado. Quédate. Comenzamos. Hey, bienvenidos al episodio del día de hoy. Como ya lo dijo Baby, hoy vamos a estar hablando acerca del pecado. Y me gustaría un poco que definiéramos lo que dice la Biblia acerca de él y cómo es que nos sirve a nosotros en nuestra vida diaria. Lo primero que me gustaría saber es, ¿tú sabes qué es el pecado, amor? Sí, son cosas malas que haces que no le agradan a Dios. Cosas malas que haces que no le agradan a Dios. Esa es la definición como más sencilla o más fácil de entender, ¿no? Que el pecado es algo malo. Y en efecto, pues eso es el pecado. Pero hoy vamos a hablar acerca del concepto o de la definición desde los orígenes. El pecado, la palabra pecado proviene del hebreo y de una palabra que se define, que se traduce como kata. ¿Qué significa esta palabra, amor? Dice que kata significa fallar o errar al blanco. La definición inicial o original de la palabra pecado es fallar o errar al blanco, ¿sí? O sea que cuando tú vas a disparar algo, cuando tienes algo en la mira, afinas tu puntería para darle y no le atinas, ¿sí? Eso pasa mucho en los videojuegos. Cuando empiezas a jugar que necesitas dispararle a alguna persona y está lejos, la pistola se te va para todos lados y no le atinas. De las 50 balas que tiraste no le atinas ni una. Entonces, esa es la definición original de la palabra pecado, fallar o errar al blanco, ¿sí? Y hoy vamos a estar hablando un poquito de cómo es que el pecado se desarrolla o vive en nuestras vidas. Lo primero que nada, tenemos que saber que el pecado son esas decisiones o esas acciones que nosotros realizamos que no van de acuerdo con un propósito en nuestra vida, ¿sí? Cuando sabemos que tenemos que hacer algo, pero hacemos lo contrario o hacemos algo equivocado, en ese momento estamos cerrando el propósito y por consiguiente estamos pecando. Ahora, cada quien es responsable de sus actos, ¿sí? Cuando uno ya es mayorcito, cuando uno ya se convierte en adulto, te conviertes en responsable de lo que haces. Cuando eres niño a lo mejor cometes alguna mensada o algo, pero pues a lo mejor porque no sabías. ¿Sí? O a lo mejor porque eres inocente, o a lo mejor porque, ¿qué razón? Se te puede, pues ahí a lo mejor lo puedes ignorar. Pero cuando ya eres adulto, eres completamente consciente de lo que estás haciendo y de lo que estás actuando. Y vamos a leer un proverbio que habla acerca de esto, amigos. Proverbios 19:3. La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Wow. El libro de Proverbios siempre nos deja muchos consejos para nuestra vida y siempre habla de cosas muy inteligentes. Y aquí está diciendo, las personas, la gente, se echan a perder su propia vida. ¿Por qué? Por su necedad, por tercos, por querer hacer lo que ellos quieren y nada más. Como dice mi papá, aquí nada más mis chicharrones truenan, ¿sí? Y después, ¿qué hacen, amor? Se enojan con el Señor. Se enojan con el Señor. ¡No, Dios, te la bañaste! Todo lo que me está pasando es por culpa de Dios, porque me odia, porque le caigo gordo. Y no se dan cuenta que las consecuencias que están viviendo en su vida es por sus propios actos. Lo he dicho en la mayoría de los videos, todo lo que tú hagas tiene consecuencias, ¿sí? Causa y efecto. Y tú tienes que aprender que tus acciones, si eres necio, te van a traer consecuencias malas. Así que pónganse al tiro. ¿Me ayudas a leer otro versículo, amor? Romanos 6:6. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo, para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Esto lo está diciendo el señor Pablo, el apóstol Pablo. Y Pablo se pone bien inteligente y reconoce que hay un problema,
¿Y sabes cuál es el problema? Y detecta que entre la gente hay algo que los está dominando. Y él dice aquí, éramos esclavos del pecado. Ya hablamos acerca de la libertad, ya hablamos acerca de cómo es estar esclavos. Él está diciendo, muchas personas viven todos los días como esclavos del pecado, o sea que la maldad, los deseos de hacer cosas malas, incorrectas, los dominan, los llenan por completo y les ordenan qué es lo que tienen que hacer. Y a lo mejor nosotros decimos de que eso son mentiras, porque yo hago lo que yo quiero. Pues sí, pero la mente te juega malas pasadas y a lo mejor puedes tener pensamientos de hacer cosas incorrectas. ¿Sí? La mente, yo ya lo he pensado desde hace mucho, la mente es algo volátil. ¿Sí? Tú puedes estar de repente sentado en tu sillón y te llega un mensaje de alguien que te cae gordo diciéndote cosas feas, te vas a encender en ira y te vas a querer parar a irlo a golpear o ir a golpear la pared o algo. Y siempre ocurren cosas que hacen que nuestro ser salga esa personalidad pecaminosa de hacer cosas incorrectas. Y Pablo está diciendo, ya no somos esclavos del pecado. Antes nos gobernaba y antes nos decía qué hacer y antes éramos como ese rey que está sentado en el trono y que nos trae ahí dando latigazos. ¡Órale, rápido! Ya no somos esclavos del pecado. En el principio de la creación de la vida hay una historia muy importante, amor, tú te has de acordar, de Noé. ¿Sí? Cuando pasó lo del diluvio, ¿se acuerdan? Dios le dice a Noé, quiero que construyas un arca. ¿Sabes por qué? Porque he estado viendo a las personas, a todos, los he estado viendo y he estado observando sus pensamientos. ¿Y sabes algo? Dice, continuamente están pensando en hacer el mal. ¿Sí? O sea que en su mente siempre están pensando en hacer cosas malas. Van caminando y dicen, oh, podría hacer esto malo, oh, podría hacer esto malo. Incluso dicen, ahí en esa parte, que se inventaban nuevas formas de hacer el mal. ¿Sí? Te lo imaginas construyendo, oh, ahora voy a inventar esta cosa, voy a inventar un aparato para hacer algo malo. Tenían creatividad para hacer cosas malas. ¿Sí? Vamos a leer otro versículo porque si no, no acabamos. Romanos 7:15. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Esto lo está escribiendo el mismo apóstol, el mismo que escribió el anterior, está diciendo eso. Dice, no me entiendo a mí mismo. Dice, quiero hacer cosas buenas, quiero hacer lo correcto, quiero ayudar. Y dice, pero no lo hago. En cambio, voy caminando y voy haciendo todo lo que odio. Sí, porque mi mente sabe y mi mente reconoce que hacer eso está mal, pero lo sigo haciendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor seguimos viviendo siendo esclavos del pecado. Y ¿saben algo? Es bien fácil identificar el pecado en nuestros días. Todos los días aparecen cosas malas y trágicas en las noticias. Sabemos que estamos pasando tiempos muy difíciles donde la violencia en contra de la mujer se incrementó muchísimo y muchas mujeres sufren persecución, sufren violencia, maltrato. Y las personas siguen haciendo maldades y siguen haciendo tonterías y las mujeres lo único que quieren es que ya termine, que las respeten y que las amen. Y es algo muy doloroso porque como en los tiempos de Noé las personas siguen creando nuevas formas. Cada día tú ves más memes, cada día ves más comentarios de gente tonta en Facebook hablando cosas. Mejor no digo nada. Porque hay que amar al prójimo. Hay que amar al prójimo. Hay que enseñarle. Pero las personas siguen y siguen y siguen y siguen pensando maldades, haciendo maldades. ¿Y saben algo? Todo eso va a traer una consecuencia. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la justicia? Por mi cuenta, yo quisiera hacer justicia, ir a defenderlas y ir a golpear a todos los que les están haciendo daño. Pero no nos toca. Sabemos que un día va a llegar el tiempo de la justicia de Dios
y que esas personas que están haciendo cosas malas van a recibir lo que merecen. Y de verdad deseamos que este mensaje les pueda llegar para que dejen atrás, para que dejen de ser esclavos del pecado. Vamos a leer algo y este es la parte buena, ¿sí? No la parte buena del pecado, la parte buena de la historia en la que podemos vencer el pecado. ¿Me ayudas, amor? Primera de Pedro 2, del 22 al 23. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaban con vengarse cuando sufrían. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. ¿Saben de quién estamos hablando? De Jesús, del Hijo de Dios. Y dice, nunca, pero nunca en sus 30 y pico años de vida, nunca pecó. Se dedicaba ahí porque a lo mejor a la carpintería, a lo mejor era una persona como normal. No tenemos muchos datos acerca de Jesús antes de que comenzara su carrera, pero dice la Biblia que nunca pecó. Y eso lo está diciendo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro era uno de los que estaba más cerca de Jesús. Todos los días lo veía, todos los días andaba con él. Y a lo mejor, si Pedro hubiera visto que Jesús hacía algo malo, a lo mejor lo hubiera escrito. Fíjate que una vez se enojó con un chavo y le dio una cachetada. Pero no, dice Pedro, Jesús nunca pecó, nunca engañó a nadie. Cuando lo amenazaban y le decían cosas, se quedaba callado. Dice la Biblia que Jesús fue como una oveja, como un cordero, sin hablar, al matadero. Y aquí dice que Él es el que compró nuestra vida y nos liberó del pecado. Por si no sabías, aunque éramos esclavos del pecado, Dios pagó el precio y nos hace libres, ¿sí? Nos compró. ¿Me ibas a leer otro? Apocalipsis 18:5. Pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se acuerda de sus maldades. Eso lo está escribiendo en una revelación que tuvo Juan y dice, las maldades que han hecho, o sea, no son poquitas, no son de que una a la semana, dice, no, las han ido amontonando, han ido atesorando sus maldades, las guardaron y han crecido hasta el cielo. ¿Sí? Si te lo imaginas como algo físico, una maldad, como un pecado y lo tienes aquí, imagínate cuántos pecados has de haber juntado a la altura de que ya llegas hasta el cielo y que Dios te conoce y que Dios sabe todos los pecados que has hecho. Y sabes algo, aunque Dios conoce todo lo malo que has hecho, Él te puede perdonar. ¿Qué es lo que falta? Que pidas perdón. Es lo único que falta. Que pidas perdón, que te arrepientas de los malos hechos, que decidas ya no hacerlos. Y Dios, sin problema, te perdona. ¿Me ayudas a leer, amor? Primera de Juan 8:10. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Hasta ahí. Primero está diciendo el apóstol Juan y dice, si tú te crees muy limpio, si te crees muy bueno, si te crees que no haces pecado, lo primerito que está pasando es que te estás engañando a ti mismo y te estás haciendo mentiroso y te estás haciendo pecador. ¿Sí? Aunque tú pienses que eres una persona buena, que a lo mejor ayuda a los demás, etc., pero no reconoces que viviste o que haces o que puedes hacer pecado, te estás haciendo mentiroso y le estás diciendo mentiroso a Dios y por consiguiente estás siendo un pecador. ¿Sí? ¿Seguimos leyendo tú? Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué significa confesar, amor? Arrepentirte y decir tus pecados. Cuando estás imagínate que acabas de cometer un delito y que te agarró la policía y te están interrogando y te dicen, ¡confiesa! Confiesas, dices lo que hiciste.
que dices toda la verdad y dice esta palabra. Si confiesas con tu boca que hiciste mal, Dios te va a perdonar. Y aquí entramos en un tema un poco polémico. En una religión, no voy a decir en cuál, pero es una que está allá en Corea, aquí no. Las personas van a un lugar y se meten en un cuartito y dicen sus pecados, las cosas malas que han hecho. Le dicen, me confieso porque anoche estaba viendo una película y salió una muchacha desnuda. Y se está diciendo sus pecados, y luego una persona le dice, oh, pecadora, tienes que hacer esto para que te pueda perdonar. ¿Sí? Y la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña que tú tienes que decirle tus pecados a alguien y que Él te va a decir cómo vas a ser perdonado. Eso es una mentira. Dice aquí, si confiesas tus pecados, ¿ante quién? ¿Ante los humanos o ante Dios? Ante Dios. Él es fiel, Él es justo para limpiarnos, para olvidar ese pecado, para hacernos nuevos. Dice un salmo, no recuerdo qué número es, pero es uno de mis salmos favoritos. Dice, aunque fuere rojo como la grana, tú me vas a dejar blanco y limpio como la nieve. Aunque hubiera hecho tantas cosas, aunque mis manos estén manchadas de sangre, tú me limpias y tú me haces nuevo. Entonces, ¿a quién le tenemos que confesar nuestras maldades? A Dios, para que Él nos perdone. ¿Terminamos? Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Si tú estás bien seguro y terco y nada más tus chicharrones truenan de que nunca has hecho pecado, vato, le estás diciendo a Dios que es un mentiroso. ¿Sí? Y dice, y demostramos que para nosotros no hay palabra de Dios en nuestro corazón. O sea que si yo estoy terco, la palabra de Dios no va a poder entrar en mi corazón y no me va a poder hacer limpio. Esos son los versículos que tenemos acerca de la Biblia sobre el pecado, ¿sí? Pero me gustaría hablarte un poquito, bien rápido, de la primera definición que te dijimos de errar al blanco, ¿sí? Nosotros, como seres humanos, tenemos una misión en la vida, ¿sí? Dios, dice la Biblia, que ya tiene un propósito para nuestra vida. No es una casualidad que estemos vivos, no es una casualidad la familia en la que nacimos, etcétera. No es una casualidad. Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Entonces, si nosotros no cumplimos ese propósito, estamos cerrando y estamos pecando. Dice otro versículo muy importante, si nosotros sabemos hacer lo bueno, si sabemos, mejor dicho, qué es lo bueno, pero no lo hacemos, estamos pecando. Si yo veo dos personas allá afuera que están discutiendo y están casi llegando a los golpes, y yo los veo y yo me salgo como el señor del meme que se está rascando, ¿cómo es? Es así, El que se está rascando, y nada más los veo y se empiezan a pelear y no me importa nada más, es más, hasta saco el celular y los grabo. Si yo sé que eso que están haciendo es incorrecto y si yo puedo en mis facultades ir a separarlos para que no pase algo peor, como yo sé y no lo hago, estoy pecando. Jesús era bien radical. Él decía, aunque tú ya no ames a tu esposa, ¿sí? Y pienses y la odies en tus pensamientos, ya estás pecando. Porque aunque la respetes y aunque la ames y aunque le des alimento, si en tus pensamientos la odias, ya estás pecando. Jesús era muy radical y Jesús enseñaba siempre acerca del pecado, de que debemos de hacer cosas para cumplir nuestro propósito en la vida, para no errar al blanco. Y eso es de lo que te queremos hablar el día de hoy. Tú tienes un propósito, ¿sí? ¿Quieres cumplir tu propósito? Necesitas dejar de ser esclavo del pecado y ser un hijo de Dios. Hasta ahí el video de hoy. Si les gustó, le puedes dar un like al video. Puedes dejar en tus comentarios, ponle ya no soy un pecador. Te lo encargo. Todos los que le pongan ya no soy un pecador, les voy a dar un corazoncito.
Recuerda que te puedes suscribir, darle like a la página de Facebook, también al de YouTube y el Instagram. Todos son Voz en el Desierto, VEED. Todos los sábados tenemos nuestra serie Palabras a las 7 de la noche. Bye, adiós.